Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Tomás Izquierdo, economista, socio, gerente general de Géminis, consultora. Los que me siguen y me leen desde que empecé en esto, por Vuelta a Chile 2012, soy un fan, me gusta cómo escriben, y no quiere decir que esté de acuerdo algunas veces o muchas veces, pero encuentro que son informes muy honestos y bien escritos. Tomás, gracias por venir de vuelta al programa. Mucho gusto, pues Iván, tanto tiempo, gracias por la invitación. Mira, íbamos, como te dije antes de empezar a grabar, íbamos a hablar del IPOB y del Banco Central, si está tarde, está temprano, y lo que se viene el segundo semestre, pero quería empezar un poco con el tema que es más político que económico, pero es económico, que es el tema de este debate de que todo indica que es una misión imposible y que el gobierno puede avanzar con una reforma tributaria. Acá quiero aclarar, yo estoy defendiendo la propuesta del gobierno, hay gente que sabe mucho más de impuestos que yo que puede defenderla o atacarla, pero quiero hablar un poco más del concepto. No, la OCDE, el Fondo Monetario y un montón de otras organizaciones han sido bastante consistentes de que Chile, por el nivel de desarrollo que tiene y por el tipo de demandas sociales que tiene y por el tipo de ingresos medios, promedio que tiene y per cápita, necesita recaudar más como proporción de su PBI. No te dicen necesariamente cómo recaudar, pero en general en Chile tenemos un problema que se recauda mucho con el IVA, casi 50%, y de la empresa, y que nosotros las personas recaudamos poco. Te la dejo picando. ¿Es un debate válido tener ahora? Lo que pasa es que está, yo te diría, muy teñido por la coyuntura política. Efectivamente, post estallido social había, yo diría, una sensibilidad en el mundo empresarial respecto de la urgencia de avanzar en políticas sociales para contener, ¿cierto?, esta tensión social preocupante. Y bueno, los cambios electorales que hemos observado en el último tiempo han quizás rebarajado el naipe político y las posturas hoy día son quizás más parecidas a las que teníamos previo al estallido. A ver, subir impuestos, si es que hay que efectivamente invertir en resolver temas que vienen arrastrados hace mucho tiempo, sobre todo en materia social, a mí me parece que si es necesario tener ingresos permanentes, necesitas también, o sea, perdón, gastos permanentes, necesitas también ingresos permanentes y eso efectivamente va de la mano con una mayor carga tributaria. Ahora la pregunta es, ¿cómo se define cuál es el mejor modelo o sistema para incrementar la recaudación sin dañar o sin afectar el potencial de crecimiento? Y ahí la discusión sí que se abre, es una discusión bastante técnica, Iván. Y yo tengo la impresión de que aquí hay en general un cierto prejuicio en estas materias. Es decir, siempre hay que cobrarle más necesariamente a los más ricos y a las empresas y a las utilidades, y no hay que cobrarle a la clase media porque en realidad es una clase media muy precaria. Pero fíjate que vino el experto, un tipo muy serio, no recuerdo el nombre en este momento, de temas tributarios de la OCDE, y lo entrevistaron acá y fue muy asertivo. Dijo, mire, ustedes tienen un problema con la estructura. Aquí la clase media no está pagando impuestos, al grueso de la clase media debiera pagar impuestos, no mucho, pero debiera pagar algo de impuestos. Porque si vamos a tratar de concentrar toda la carga en unos muy pocos, y esos pocos son los que finalmente generan riqueza, invierten y permiten que este país siga creciendo, bueno, estamos con problemas. Entonces ahí hay un temazo. Ahora tú me dirás, bueno, pues si la clase media tiene una precariedad, por ejemplo, respecto de lo que son los beneficios que recibe de parte del Estado en materia de educación, de salud, es cierto. Entonces, ¿esto por dónde partimos? Hay que modernizar el Estado de manera tal que si le vamos a cobrar impuestos a la clase media, a la vez que ellos reciban buena salud, buena educación, buenos planes para la vivienda, etcétera. Entonces, es un tema que yo creo que hay que mirarlo en su conjunto. Hay que buscar un sistema que sea, que cumpla, ¿cierto?, con los principios en términos de equidad horizontal y de que efectivamente quienes ganan más paguen más, pero también tiene que ser un sistema que no entrampe la iniciativa económica, la inversión y el crecimiento. ¿Ah? Y ese es un tema no menor, ese es un tema que, porque aquí lo que es cierto, lo que hemos observado es que aumenta la carga tributaria, pero el país crece cada vez menos, y si uno hace ejercicios teóricos, que no son simples, yo he visto algunos ejercicios que me parecen livianos en esta materia, de qué pasa si uno aumenta el ritmo de crecimiento 2 puntos respecto al nivel actual
En términos de recaudación tributaria, sin aumentar la carga tributaria, bueno, evidentemente la recaudación tributaria se amplifica mucho más que si seguimos creciendo al 2% y aumentamos la carga. ¿Me explico? Sí, sí. Y como tú, viste que hay gente hay economistas que cuando abordan este último tema, dicen, mira, es como hacer dieta. Cuando uno está con mucho sobrepeso, bajar los primeros 10 15 kilos es lo fácil y después se complica. Son marginales. Entonces dice, bueno, Chile pasó, claro, esas tasas de crecer al 6%, 7%, lo que le está pasando a China ahora. Después se convierte mucho más difícil porque el modelo de desarrollo es diferente. Entonces es un poco voluntarista decir de que si hacemos X, Y, Z, Chile puede volver a crecer al 4 o 5%. Yo no soy, aunque estudié economía y ejercí un poco, no soy macroeconomista al nivel de lo que hace usted. ¿Es verdad ese argumento o también están eligiendo argumentos para justificar sus filosofías políticas? Mira, yo creo que, a ver, para ser serio en esto, Iván, yo creo que hay que mirar, como te decía, el conjunto de elementos que está detrás. ¿Quién trampó el crecimiento en Chile? Si yo tuviera que poner en primer lugar una crisis política, una crisis del sistema político. Aquí con el cambio del sistema electoral lo que observamos fue una fragmentación de la política, que además, cierto, coincidió con que no emergieron nuevos liderazgos que fueran capaces de entusiasmar a la población con un proyecto largo. Eso no se ve hace mucho tiempo en Chile. Entonces, esta fragmentación de la política evidentemente ha impedido lograr acuerdos básicos que son fundamentales. Tenemos hace 15 años un diagnóstico clarísimo respecto de que hay que hacer una reforma del sistema previsional. Hay un acuerdo, te diría yo, en el 80% de lo que hay que hacer, y ese 20% de diferencia ha impedido avanzar en ello, ¿te fijas? Entonces, evidentemente hay un primer elemento que es la crisis, ¿cierto?, de gobernabilidad con un sistema político que está desgastado, con una fragmentación tremenda, con falta de liderazgo, etcétera. Ese es un grande. Ahora, después de eso, tenemos un Estado que la verdad es que dista mucho de ser un Estado musculoso y eficiente. Primero, es un Estado bastante capturado. ¿Ah? La verdad es que, y esto suena feo decirle, pero hay una cierta repartición de cargos y de ingresos en el mundo político a partir del aparato del Estado que es relevante. No tenemos un Estado moderno, no tenemos una carrera funcionaria de verdad, no tenemos la capacidad de evaluar a los funcionarios por su rendimiento y premiarlos a quienes tengan buen rendimiento, no tenemos capacidad de sacar a los funcionarios que no hacen bien la pega, y quizá el caso más emblemático, el del gremio de los profesores, que con todo respeto, yo admiro mucho la labor que hacen los profesores, pero la verdad es que el colegio de profesores está capturado completamente por intereses políticos. Se ha intentado 1000 veces tener programas de evaluación docente y vincularlos a los ingresos del profesor, y ha sido imposible, ¿te fijas? Entonces, hay un problema, evidentemente, de sistema político, fragmentación, hay un problema de ineficiencia en el funcionamiento del Estado que está mezclado con un mundo político que la verdad es que hoy día a mí me parece que ha ido cayendo en su nivel. Hay poco entusiasmo por participar, te fijas, de la política y también por participar de la función pública cuando el nivel se va degradando como lo hemos observado. Eso es un tema súper importante, ¿eh? Cuando uno piensa todas las oportunidades que no se están aprovechando, tú tienes, por ejemplo, el modelo concesiones, que fue fantástico para Chile. Le cambió el pelo a este país. Hicimos una cantidad de infraestructura de todo tipo, vial, interurbana, urbana, etcétera, sin que el Estado tuviera que meterse la mano al bolsillo, simplemente generando contratos inteligentes, licitaciones inteligentes que se fueron perfeccionando y te permitieron cambiarle, te fijas, el aspecto en términos de infraestructura de este país. Bueno, eso está entrampado. Después tú tienes potenciales en áreas fantásticas, ¿cierto? De hidrógeno verde, de aumento en la producción de litio, de energías renovables que están entrampadas porque no hay capacidad de transporte de la energía, ¿cierto? En fin, y todo eso tiene que ver con capacidad de gestión y de poner incentivos correctos para echar a andar la inversión. Entonces tú tenías la oportunidad, por ejemplo, de hacer grandes licitaciones en materia de litio y no, te quedaste con la idea, con la consigna,
de que el Estado tiene que ser dueño de esto. Bueno, lamentablemente eso probablemente va a minimizar el proceso de inversión en explotación de litio y vamos a perdernos una cantidad de rentas y de ingresos extraordinarias. Mira el efecto que está teniendo en la recaudación fiscal el buen precio del litio en los años anteriores y en lo que va ocurrido este año, Iván. O sea, hay que desideologizar la mirada, ponerse pragmático y tratar de poner entonces los bueyes delante de la carreta. Mira, y todo el tema de la regulación, el tema burocrático, es un tema que a mí también me frustra mucho. Yo participo participo de directorio y asesoro a empresas del sector real y veo lo que cuesta echar a andar un proyecto, donde lo La más fácil permisología, como le dicen. es salvaje. Mira, yo no soy para nada contrario a que haya una norma estricta, por ejemplo, en materia medioambiental. Perfecto, tengamos una norma. Pero si existe esa norma, que sea súper clara. Mire, usted en un plazo de 6 meses tiene que presentar tales y cuales antecedentes. Si usted cumple con lo que dice la norma y la ley, usted está aprobado al plazo de 6 meses. Si el regulador se demoró más de 6 meses, bueno, silencio administrativo y el proyecto está aprobado. Un cambio de ese tipo, aunque sea, insisto, estricta la norma, que sea estricta y que el que la incumple tenga sanciones gravísimas, pero echemos a andar la máquina. De lo contrario, estamos atrapados. Entonces, si tú me dices, solo el tema tributario es lo que explica que el país entra por... No, en ningún caso es solo el sistema. Pero ojo con los contraejemplos. Mira el caso de Irlanda en Europa. Irlanda hace 30 años atrás era los países más pobres de Europa. Bajaron la tasa corporativa al 10% y hoy día es de los países con el ingreso per cápita más alto de Europa. Tú dirás, bueno, pasaron más cosas, principalmente eso. Se incorporaron a la Unión Europea, bajaron la tasa tributaria, se fueron a instalar un montón de compañías multinacionales allá y Irlanda hoy día no tiene nada que ver. Entonces, en fin, es un temazo, son muchos factores que están detrás, pero a mí me genera bastante impotencia porque yo te diría, tú pones en una mesa a, no sé, 10 economistas serios de distinta sensibilidad política y en poco rato se ponen de acuerdo con el grueso de estas cuestiones. ¿Ah? O sea, la visión técnica aquí no hay gran discusión. Entonces hay una sensación de que sabiendo para dónde hay que empujar, no se empuja. Y eso me genera a mí mucha frustración. Y a mí me da la impresión, y después pasemos a la parte más positiva de esta conversación, que si no va a salir todo deprimido. Pero a mí me da la impresión, y esto es una sensibilidad, a mí me da la impresión si yo miro del 2019 estallido social ahora, con dos pasos para atrás, que hay una cierta inercia de lo que se construyó en 30 años, y yo me hablo lo bueno de los 30 años, de que ha permitido de que por lo menos se esté hablando lo que tú dices. O sea, mi impresión es que hablando con economistas y gente de la oposición y del gobierno, los temas que tú pusiste en la mesa, y yo he sido anfitrión de paneles en los últimos 6, 7 meses. Nadie te lo disputa, te lo pueden discutir de cómo puedes implementarlo, pero hay consenso de que hay una permisología. Yo creo que este gobierno no lo puso como prioridad, pero creo que ahora se dan cuenta que modernización del Estado es prioridad. Van a tener problemas políticos con su coalición, pero por lo menos la impresión me da, igual que como los drogadictos o los alcohólicos tienen que primero admitir que tienen un problema para poder salir, creo que hay un consenso de que esos son trabas importantes, por lo menos la sensación que me da. ¿Tú crees o estamos lejos de eso? No, yo de verdad creo que si uno saca la foto de este país hace, no sé, 3 años atrás y hoy día, la foto hoy día es mucho más despejada. Y tú mencionaste un punto que a mí me parece clave, y yo siempre lo he sostenido. Era la tesis de Tironi hace años atrás del paradero 14 de la Florida, me acuerdo. ¿Cuál es esta tesis? Es que este país hizo un avance enorme en los 30 años, ¿cierto? Y que permitió que gente que vivía de forma muy precaria tuviera un avance en su calidad de vida y en su acceso a bienes y servicios que nunca había soñado, enorme. Y que eso quedó en la gente, como que se puede avanzar, ¿de acuerdo? Con muchos problemas, con gente que quedó rezagada, con problemas en torno a las promesas en materia de educación que finalmente se frustraron, lo que tú quieras. Pero la gente entendió de que este país puede sacudirse de su pasado, ¿cierto?, de fracaso y empezar a avanzar. Y eso, cuando vino el estallido social, uno le quedó la impresión, pucha, parece que no era tan así y que lo hicimos muy mal porque esto la gente quiere tirar el mantel. Yo perseveré en la idea
de que el grueso de los chilenos no quiere tirar el mantel y quiere seguir avanzando. Entonces, volviendo a la imagen inicial, la foto de hoy día es una foto donde tú te das cuenta que la inmensa mayoría de la sociedad civil está en una postura por recuperar, te fijas, lo bueno que se hizo y proyectarlo hacia adelante. La inmensa mayoría. Y esto quedó mucho más en evidencia cuando volviste al voto obligatorio. Porque esto lo hemos discutido en otras oportunidades, pero la discusión política en este país, nuevamente la palabra, estaba capturada por los extremos. ¿Te fijas? Y la gran masa sensata se restó. Se restó, entre otras cosas, porque la discusión era poco grata, te fijas, tensionada, de mucha descalificación, ¿ah? De mucha cancelación en el último tiempo, en fin. Y frente a eso, la gente razonable dice, yo no estoy en esta discusión. La llevas a votar en forma obligatoria y aparece una ponderación fantástica que recoge esta imagen que te digo de que la gente no quiere tirar el mantel. La gente quiere seguir avanzando. Quien sea capaz de recoger esa idea fuerza, ese sentir popular, pongámonos de acuerdo, que nadie quede completamente contento con lo que finalmente se haga, pero que se avance en algo. El mejor ejemplo es la reforma previsional. Si alguien es capaz de liderar y recoger eso, bueno, ese gallo va a dirigir este país hacia un puerto mucho más exitoso que el que hemos estado viendo en el último tiempo. Pero no lo estoy viendo claro, ¿te fijas? Tú bien lo dijiste respecto al tema tributario. Una sensación de, mira, hoy día el clima está para avanzar en un acuerdo para subir la tasa de primera categoría. Ah, hoy día ya no está el viento para ese lado, restémonos entonces de esto. No funciona así la cosa. Aquí tiene que haber una disposición a sentarse a una mesa, recibir posturas distintas, negociar, te fijas, en pos de una mirada larga para este país. Eso yo no lo he visto todavía, pero tú tienes razón. Temas que estaban quedando debajo de la mesa se han vuelto a poner sobre la mesa y eso es una buena noticia, sobre todo en la segunda y la tercera derivada, en la regulación, en lo más técnico, en la permisología, en cuestiones que finalmente son claves para desentrampar la inversión y el crecimiento. Bueno, vamos con eso una transición a la, quizás lo más optimista. Esta inercia que yo digo que institucional, que, bueno, un poco lo que decías tú, que el país tenía una cierta inercia por todos los cambios de los 30 años, eh, vemos que el gobierno más de izquierda, desde la Unión Popular, presentó un superávit fiscal el año pasado. Este año vamos a estar un déficit, ustedes dicen alrededor del 2%, creo que fue lo último que leí ustedes. Cuentas ordenadas, un banco central le tocó difícil, un post-estallido, le tocó la pandemia, le tocó liderar con esta inflación más alta en 40 años, no solo en Chile, en el mundo, y con un nuevo consejo, una nueva presidenta que venía también con otro background de los tradicionales de presidente del Banco Central, y la verdad que todo indica que la pega la hicieron. No, a lo mejor se habrán equivocado en los mensajes que mandaban de repente, pero todo indica que la inflación en Chile está a la baja y está controlada. Entonces te da que hay una institucionalidad que la economía, a pesar de todo este gran debate, despelote, a veces violento, tiene una cierta inercia, al menos en el corto plazo. ¿Cómo ves tú? Primero vemos con lo que hizo el Banco Central. ¿Tú crees que ya ganamos la batalla con la inflación? Ahí diría que uno nunca puede decir que ganó la batalla por la inflación. Este es un país que tiene una tradición inflacionaria muy larga. ¿Ah? El periodo de tiempo en que hemos tenido una inflación controlada con un Banco Central independiente que es creíble ha sido breve en relación a la historia económica de este país. Tanto es así que este es un país que tiene, por ejemplo, instrumentos como los UVE, que es un mecanismo de acción atípico en la mayor parte del mundo, y que en estos casos, bueno, juega un poquito, finalmente una inercia inflacionaria. Es un tema que en algún grado preocupa. Pero bueno, el Banco Central ha hecho la pega, no es una pega grata. No es normal que una economía en recesión o estancamiento, ¿cierto?, esté con tasas de interés donde las tenemos. Entonces, muy impopular para el Banco Central. Como te decía, a mí me toca estar conversando con empresarios en mis asesorías del sector real, etcétera, y los tipos no pueden entender cómo este país, ¿cierto?, que no crece, que está entrampado, que tiene la demanda cayendo, etcétera, está con las tasas de interés ahí arriba. Es muy ingrata la labor del Banco Central, pero la ha hecho y la ha hecho bien, Iván. La ha hecho bien. El ajuste es un ajuste buscado porque lo necesitamos. ¿Y cuál es la meta? La meta es
mantener un activo valiosísimo, que es inflación contenida en una perspectiva a largo plazo. Entonces, en una mirada de corto plazo, pucha, ¿cómo tienen la tasa de interés ahí arriba si está la economía enchampada, está afectando al mercado laboral, etcétera? Entonces, si tú miras solo el corto plazo, esto es una locura. Pero si tú miras el periodo completo, ¿cierto? Y traes a presente todos los flujos futuros, esto es mucho más rentable. Porque mantener controlada la inflación en el largo plazo es un activo valiosísimo para la economía. Y el contraste que uno ve ahí también en materia de responsabilidad fiscal, el contraste que uno ve con el resto de Latinoamérica es bien evidente, ¿te fijas? Mira lo que están viviendo hoy día en Argentina, es una cuestión dramática. ¿Ah? Bueno, ¿Y tú crees que entonces, el la banco pega va a se ha costar hecho. ahora en julio? Sí, yo, bueno, tú sabes, yo participo del Grupo de Política Monetaria, tuvimos una discusión muy parecida a la que hubo en el Consejo 2 días antes. ¿Ah? Fue por voto dividido en el Grupo de Política Monetaria. Yo fui de los que me opté por mantener la tasa, entre otras cosas porque el Banco Central no había anticipado en la reunión anterior un cambio sesgo, ¿no? Y porque todavía hay indicadores de tendencia inflacionaria que son preocupantes. Se replicó lo mismo que en el Banco Central en el GPM, pero en la idea de que en julio se baja, evidentemente. Todo indica que la inflación de junio además va a ser una inflación que ayuda en esa línea. ¿Ah? Yo creo que puede ser una sorpresa positiva nuevamente la inflación de junio. Y por lo tanto, las bajas van a ser significativas. Vamos a tener bajas, no sé, de mínimo de medio punto. Yo estoy pensando más bien en 3/4 de punto en julio. Y mi impresión es que si todo va como uno espera en materia de la trayectoria de inflación, que es lo que está por lo demás en el último IPOM acomodó un poco el escenario macro y la proyección de números a facilitar la baja de tasa, esa es la verdad. Bueno, sí es porque revisó a la baja la proyección de la inflación, porque revisó a la baja el consumo o intensificó la caída de la demanda interna para la economía este año, etcétera. O sea, preparó el escenario macro para decir, sí, hay espacio para bajar la tasa. Se va a bajar 3/4 puntos, yo creo, en julio, y en las 3 reuniones siguientes se va a seguir bajando a ritmo de 1 punto por reunión, debiera ser más o menos. ¿Y por qué? Porque está en un nivel altísimo. Entonces no te puedes ir de 1/4 punto, no tiene ningún sentido. Mi impresión es que la tasa debiera cerrar en diciembre entre 7 y 8% en el escenario base. Escenario base entendiendo que efectivamente la inflación sigue esta tendencia a la baja, más o menos parecida con lo que son los supuestos del Banco Central, que termina entre 4 y 5 a fines de año, digamos, esa es la idea, y que las expectativas se mantienen ancladas. Sí, vamos a seguir en esa línea. Y tú dices bien, Iván, eh, dentro de todo lo que ha pasado, el tener esta institucionalidad macro sana es muy valioso, es muy importante. La última pregunta para cumplir con los tiempos, que ya nos vamos a pasar igual un poco. Eh, este año ya está jugado, vamos a estar, en general el último IPOM dice que el crecimiento va a estar entre o una contracción del 0,5 o un crecimiento del 0,25, creo que eran los márgenes, si no me equivoco. La mayoría de los economistas privados están más o menos en lo mismo, 0,5, hay algunos que creen que vamos a tener... ¿Este año está jugado ya o hay variables que todavía pueden cambiar? No, este año está jugado, o sea, entre que la política monetaria tiene un rezago importante en actuar sobre la demanda, te fijas, si empezamos a bajar la tasa de interés ahora, por rápido que lo haga, bueno, tiene algún efecto de expectativa, pero se empieza a notar con suerte, no sé, pues en el segundo trimestre del próximo año, la baja de tasa en materia de estimular una recuperación de la demanda. Este año vamos a tener una contracción de la demanda interna muy significativa. ¿Ah? Una caída del gasto, tanto en consumo como inversión. Pero ojo, y esto es lo que la gente no ve, porque estábamos muy por sobre lo que era sostenible. El nivel que tiene el consumo y la inversión este año es un nivel parecido al que traía la tendencia preestallido. Si tú haces una tendencia a mediano plazo, estamos en el nivel. Entonces, este era un ajuste necesario porque la economía estaba en un ritmo de expansión que no era sostenible y los síntomas eran claros. Presión inflacionaria, déficit en cuenta corriente. Entonces, este es un ajuste buscado pensando en beneficiar el largo plazo para este país. Lo ha hecho bien el Banco Central, lo ha hecho bien el ministro Marcel con su política fiscal, te fijas, y mantengamos estos activos. ¿Ah? Cuesta ahora, pero en el largo plazo lo vamos a agradecer. Se nos acabó el tiempo, me pasó un poquitito. Podríamos seguir otra media hora, pero seguro que en un par de meses más vamos a volver a hablar. Tomás Izquierdo, economista, gerente general de la consultora Géminis, muchas gracias por estar acá. Y bueno, seguiremos hablando. Y los que nos ven en las diferentes plataformas a diferentes horas,
Les agradecemos y sigan no, cliqueando y viendo estos programas. Gracias, Muchas Tomás. gracias, Iván. Un gusto. Que estés bien. Igualmente.